Hola, bienvenidos a nuestra primera sesión del día de hoy de nuestra materia Responsabilidad Social Empresarial. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los códigos éticos. ¿Y por qué vamos a iniciar con los códigos éticos? Porque es importante tener en primer lugar las bases o los cimientos de cómo a lo largo del tiempo se ha empleado o se ha utilizado el concepto de ética, de códigos éticos, de la aplicación de leyes, de normas, y vamos a ver cómo al final de cuentas todas las empresas, debido a este tipo de regulaciones que no se han respetado o que en su momento, a pesar de que existen, como no existe una regulación adecuada, se han visto en la necesidad de ir implementando otro tipo de regulaciones y de conceptos que implican, por supuesto, la ética, el código de ética, la ética en los negocios, también el concepto de responsabilidad social y finalmente la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es lo que implica para las empresas? Y bueno, vamos entonces a iniciar. Tenemos algunos antecedentes remotos sobre el concepto de códigos éticos o de código de ética. Se presenta principalmente en algunas culturas antiguas que fueron desarrolladas antes de Cristo. Y tenemos, en este caso, vamos a enfocarnos a dos aportaciones, a dos culturas que dieron aportaciones bastante interesantes al concepto de código de ética. Tenemos, por ejemplo, en Mesopotamia, que destaca el Código Hammurabi que se da en el siglo XVIII antes de Cristo. El Código Hammurabi es mejor conocido como la ley del talión o la ley del ojo por ojo y diente por diente, es decir, me haces algo y por supuesto yo tengo también esa autoridad o esa facultad para poder desquitarme de acuerdo a lo que tú me hayas hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, destaca el Código Hammurabi, que fueron leyes que fueron muy criticadas porque en automático tenían, pues ahora sí que sanciones muy severas que partían también o que podían recurrir directamente hasta la pena de muerte. Es decir, este tipo de leyes regulaban el comportamiento de las personas en sociedad y también, por supuesto, regulaban a las personas que ejercían alguna profesión de la época. También tenemos los principios chinos sobre la conducta pública del sabio Confucio. En este tipo de principios hace referencia principalmente a cómo nosotros teníamos que comportarnos con honestidad y con rectitud hacia la misma sociedad, ¿no? Y podemos ver que conforme ha pasado el tiempo, sí o sí ha tenido que existir cierto tipo de leyes que en un momento determinado puedan regular el comportamiento que tienen las personas con la sociedad o aquellas que ejercen directamente algún cargo público o también en su momento cuando ejercen alguna profesión para que de una u otra forma se vean obligadas a ¿qué? A realizar su trabajo de una manera honesta, correcta, ¿no? Y por supuesto, el tipo de sanción que podía implicar. Ahora bien, si hacemos referencia a qué es un código de ética, recordemos que el código de ética es una serie de normas y de conducta, es una serie de normas y de políticas que regulan el comportamiento que nosotros tenemos en la sociedad. Eso es nuestro código de ética, ¿no? Oye, ¿qué es el código de ética? Normas que regulan el comportamiento que tenemos nosotros en la sociedad, principalmente para evitar algún tipo de problemas. Todo va dirigido o influenciado directamente a cómo podemos convivir de una manera mucho más armoniosa. Ahora bien, fueron pasando los años y muchas de las empresas, ya nos vamos a enfocar un poquito más en la actualidad, fueron pasando mucho tiempo y resulta que muchas de las empresas se empiezan a desarrollar y empiezan a tener cierto tipo de preocupaciones con respecto a que muchas de las personas que trabajaban en las empresas o muchos dueños de empresas realizaban fraudes comerciales. Algunos de ellos también podían repercutir con respecto a que hacían cosas que eran incorrectas y eso repercutía directamente en la bolsa de valores o algunas cuestiones que estaban relacionadas con ellas, dejando en evidencia de que las leyes que en su momento, conforme fue pasando los años, a pesar de que implicaban cierto tipo de sanciones, digo, no tan radicales como el Código Hammurabi, pero que en un momento determinado, pues, al final de cuentas, estas no servían de mucho para poder impedir este tipo de comportamientos, ¿no? Ahora bien,
Ya nos vamos a enfocar en el siglo XX, en nuestra actualidad, y tenemos que algunos casos que fueron impactantes, que tuvieron cierto tipo de repercusiones negativas, fueron las que dieron pauta para que se pudiera ejercer mayor aplicación en cuestión de las leyes y que también en un momento se pudieran dar mayores regulaciones y sanciones para aquellas personas que en un momento determinado, si actuaban o que estaban realizando algo incorrecto, pudieran tener un cierto tipo de sanción. Recordemos que todo esto va dirigido principalmente a cómo me comporto y el impacto que yo puedo tener a mi alrededor, entre paréntesis, con la misma sociedad. Estos casos emblemáticos del siglo XX lo podemos ver como de empresas como Enron, Arthur, Andersen, WorldCom, Tyco, Kiwis. Estas fueron las que dieron, pues ahora sí que el parteaguas, ¿no? Esto en cuestión de toda la problemática que hoy estamos a mencionar, principalmente una que involucra aquí a otra empresa, porque en automático vamos a ver cómo se relacionaron estas dos y el impacto y las repercusiones que tuvieron. Todo este tipo de situaciones fraudulentas generaron un debate y así es como surgió la necesidad de establecer cierto tipo de normas de conducta empresarial a través de los códigos de conducta, ¿no? Ahora, tenemos entonces el caso de la empresa Enron. Al hablar del caso de la empresa Enron, bueno, esta empresa surgió de la función de las empresas Houston Natural de gas, con una empresa que estaba en Nebraska en 1985 y resulta que esta empresa Enron era una corporación, una empresa grande dedicada al transporte de gas natural, la electricidad, el internet, mercados financieros. Para que podamos darnos cuenta, imagínense ustedes que prácticamente controlaba el 25% del mercado de la energía, y que tenía sus operaciones en varios países del mundo. Resulta que a finales del siglo 2000, la empresa Enron empieza a atravesar por cierto tipo de dificultades financieras. ¿Y por qué? Porque empiezan a entrar empresas nuevas, empiezan a tener mucho más competencia, se da la caída del precio de la energía por la recesión económica mundial y empieza a tener muchos problemas. Pero resulta que al final a alguien por ahí, algún directivo, se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema financiero, pues maquillemos nuestros estados financieros, aparentemos de que no ha pasado absolutamente nada, sigamos proyectando esa imagen fiel para que las mismas personas sigan invirtiendo con nosotros y pues vamos a ver más adelante si nos vamos recuperando y no podemos pues ahora sí que dar una mala imagen, ¿no? Y para que pudieran hacer todo ello, disfrazar cuestiones, pues ahora sí que contable, para poder, mantener una contabilidad sana, pues se empiezan a asociar con una empresa de auditoría. Ya ven que les mencionaba anteriormente la empresa Arthur Andersen. Bueno, se empiezan a asociar con esta empresa que se dedicaba a hacer auditorías y esta es la que ayuda o la que da pauta para hacer este tipo de transacciones. Y bueno, en el 2001, recuerden que esto se empieza a dar en el 2000 y en diciembre del 2001 se empiezan ya a descubrir los malos manejos y las malas maniobras contables. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta de que algunas personas llegaban a cobrar, no les pagaban, unas sí, unas no, como comúnmente decimos, ¿no? Iban tapando un hoyo, destapando el otro, como comúnmente o coloquialmente se dice aquí en nuestro país, y lo que hacían es que al final entre ellos mismos cuchucheaban, se pasaban información y se dieron cuenta de que la empresa realmente financieramente no estaba bien, ¿no? Y ojo, es importante mencionar que esta empresa de auditoría, Arthur Andersen, era una empresa muy reconocida por el gobierno porque esta se encargaba de hacer auditorías de una manera mucho más transparente. Imagínense ustedes, yo como empresa, llegar a auditar a una empresa que está en quiebra y salir yo a decir que la empresa está absolutamente bien, pues se supone que se tenía la confianza y la credibilidad respaldada por una empresa que en automático era confiable. Y pues bueno, las consecuencias de estas maniobras fraudulentas es que al final la empresa Enron se va a la quiebra, se logran condenar a 28 directivos de la empresa Enron,
por arte de magia, desaparece la firma de la empresa que se dedicaba a la auditoría, la auditora Arthur Andersen, perdón, no se pudo juzgar o llevar a juicio a ninguna de estas personas. Imagínense ustedes, eso surgió hace 24 años, ayer, se da una pérdida aproximada de 60 millones de dólares y quedó demostrado de que existía al final de cuentas una falta de ética en los negocios, ¿no? Y de responsabilidad social. Aquí vamos a empezar a agregar el concepto de responsabilidad social. Hace un momento les mencionaba por ahí un concepto. Creo que por ahí les mencionaba lo que es el código de ética y lo que es la ética profesional. Vamos a abarcar ahorita el concepto de código de ética, ética profesional y ética en los negocios. Al hablar del código de ética, son todas aquellas normas que regulan el comportamiento de nosotros en sociedad, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Al hablar de lo que es la ética profesional, es lo que nos dicen a nosotros que podemos o no podemos hacer, pero en nuestro trabajo, lo que sí podemos, lo que no podemos en este caso hacer, ¿no? Vamos a entrar a trabajar, cada uno de nosotros tiene una ética profesional en el sentido de cómo trabajamos y lo que en su momento de una manera correcta lo deberíamos de hacer, y si no lo hacemos implica cierto tipo de sanción, la ética profesional, que va desde una llamada de atención, una suspensión temporal o un retiro prácticamente de qué, de cédula profesional o del ejercicio de nuestra actividad profesional, ¿no? Ese puede ser el cierto tipo de sanción. Y finalmente tenemos la ética en los negocios. Al hablar de lo que es la ética, al hablar de lo que es la ética en los negocios, estamos haciendo referencia a qué, a cómo nosotros nos debemos de comportar con las mismas personas, ¿no? En la misma sociedad. Aquí estamos agregando el concepto de responsabilidad social. La responsabilidad social es el impacto que yo como empresa puedo tener con todas las personas que están a mi alrededor, y que estas incluyen, lo vamos a ver más adelante, y que estas incluyen, por ejemplo, bien o mal, incluyen a mis colaboradores, a mis proveedores, acreedores, deudores, a mis clientes, por supuesto, a la misma sociedad o al lugar en donde yo vivo, el impacto, la repercusión que yo puedo tener. Por eso es que a lo largo del tiempo se han estado incluyendo otro tipo de conceptos. La ética en los negocios surgió entonces debido a todos los fracasos empresariales por una falta de ética, y aquí es en donde empiezan a surgir conceptos como responsabilidad social empresarial, los stakeholders, que son todas aquellas personas que interactúan directamente con la misma empresa. Por supuesto, también la finalidad es presentar aquellos patrones que deben de guiar las conductas de las personas que actúan siempre al frente de los negocios, ¿no? Todo esto en cuestión de la ética de los negocios es lo que en teoría se debería de aplicar. Digo en teoría porque todavía podemos ver que en la actualidad hay algunas empresas que todavía siguen teniendo algunas prácticas que pueden ser en este caso cuestionadas. Y bueno, de mi parte, el día de hoy sería todo. Esta clase queda grabada a manera de un resumen, y más adelante espero verlos para seguir avanzando con nuestro tema. Muchísimas gracias, que estén bien.